Ser podcast. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. Te la sabes, Francino. Oh, por favor. Qué versión, qué vozarrón, Elvira. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué maravilla de canción. ¿Verdad? Ay, sí. Sí. Qué bonito. Me daba apuro hablar encima de la canción. Muchas veces me pasa. Pero Johnny Cash, ¿no? ¿Este? Es Johnny Cash. Claro. Y ahora va a empezar. La canción es de Cat Stevens, ¿no? Era. Sí. Y ahora va a empezar Fiona Apple. A ver, pues esperamos. Ahí está. I could talk. I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. Iñaki de la Torre nos estaría contando detalles de cómo se coloca la segunda voz ahí sin pisar la primera, ¿verdad? Bueno, ¿por qué has elegido esta canción y esta versión, Elvira? Bueno, no hace falta dar motivos, pero vamos. Que, no, en fin. pues hay varios. Fíjate que lo voy a convertir casi en un espacio de versiones y de canciones dedicadas, porque la gente me manda ahora versiones a mí para que les pongamos en el programa. Este me lo ha mandado, yo le había contado a mi hijo Miguel de qué iba a tratar esto, y me ha mandado él esta versión. Él es muy musiquero también y se llama Father and Son. Claro, entonces es un padre dándole consejos a su hijo, ¿no? Sobre la vida, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go. Uy. Ay, qué pena que se acabe. Bueno, ya está. Hoy vienes acompañada, Elvira, a ver. Pues hoy vengo acompañada por una mujer que quería traer hace tiempo y no necesitaba excusas, pero sí que hay una excusa, porque el otro día fui a la última función que se hizo en Madrid de Historia de una maestra. Que la verdad es una adaptación estupenda del libro de Josefina Aldecoa. A Josefina la conocí mucho. El libro fue publicado en 1990 y Josefina estuvo rodeada de grandes escritores de la generación de los 50, de Carmen Martín Gaite, Ignacio Aldecoa, con el que se casó, etcétera, Sánchez Ferlosio, etcétera, pero ella no empezó, digamos, a ser escritora hasta años más tarde. Y este libro de 1990 tuvo muchísimo éxito porque cuenta en él la historia de su madre, de una de esas maestras que en los años 20 empezaron a soñar con que España no fuera un país analfabeto, con que España no fuera un país atrasado, con que la revolución empezara en las aulas, convirtiendo a los niños en adultos críticos que pudieran servirse a sí mismos y servir a su país. Se intentó. Entonces, bueno, como sabe mucha gente, la historia cuenta de la historia de la madre de Josefina y va desde esos años 20 de formación de una maestra de 19 años hasta que llega Franco y toda esa historia de pedagógica progresista se trunca. Bueno, Entonces, una de las primeras actuaciones todavía en tiempo de guerra fue cargarse maestros y maestras, fusilarlos, desaparecerles, pero a puñados. Y fíjate quién está hablando por debajo de nosotros. Esther Blasco, buenas tardes. Me vais a tener que cortar porque si me lío mucho. Pero tú bajaste de maestra junto a Josefina Aldecoa. ¿Durante cuántos años? Pues 35 años. Sí. Estuve con ella prácticamente todos los días. Para mí fue mi mentora y una gran conocedora del alma humana.
y una gran persona. ¿Pero tú por qué decidiste ser maestra? Pues yo decidí por afición, no, por vocación y afición, las dos cosas. Yo empecé a estudiar psicología y me di cuenta de que la psicología, yo no podía meterme en las cabezas de la gente con esos conocimientos tan primarios por entonces que se tenía de la psicología. Entonces, mi segunda vocación era magisterio. Me metí en magisterio y de ahí hice filología hispánica, pero todo relacionado con el mundo de las letras y además, sobre todo, con ser maestra. Eso a mí me ha apasionado siempre. A mí me gustaría que nos contaras qué impresión te dio Josefina, porque Josefina era una persona con muchísimo prestigio dentro del mundo de la enseñanza. Josefina montó un colegio fundamentalmente porque se lo pidieron amigos, les dijeron, oye, queremos que nuestros hijos vayan a un colegio laico, progresista, diverso, etcétera, ¿no? Entonces tú conoces a Josefina Aldecoa. Yo te digo que la conocí mucho y a mí Josefina me imponía. O sea, era como una gran señora. Totalmente. Entonces, ¿qué impresión tuviste tú? Lo misma. Te imponía muchísimo, pero a la vez era muy cariñosa. Es decir, su aspecto era imponente, porque era una señora, vestida fenomenal, hablando fenomenal, todo estupendo. Pero es verdad que cuando tenía sintonía con ella, que era muy fácil tener sintonía, era muy cariñosa y era muy cercana. Entonces, combinaba muy bien ese aspecto que ella tenía de imponernos, digamos, a los chicos y a las chicas, con una cercanía muy, muy cálida y muy afectuosa. Y te enseñó, o sea, ¿cómo enseñaba ella a los profesores a los que tenían el colegio Estilo, que era el colegio que ella creó? ¿Qué es lo que se tiene que enseñar? ¿Qué principios tiene que saber un niño? Muy sencillo. Ella tenía muy claro, cuando yo entré en el colegio ya era una institución formada, pero ella tenía muy claro lo que quería. Y no había como una entrevista previa, sino que ella contaba su proyecto. Su proyecto era muy, muy sencillo: el cuidado de los niños y de las niñas por encima de todo y el espíritu crítico, que eso fue fundamental para esa época y más, y no digamos ahora. Pero es cierto que ella tenía mucha psicología y rápidamente sabía un poco lo que podía esperar de cada uno y comunicaba sus principios. Y sus principios no eran como discutibles. Es más, si había algo que había que discutir, al final te llevaba a su campo, pero por la razón, no por la imposición, que eso es importante. Y realmente era una situación privilegiada dentro del sistema español. Bueno, es que ella tenía muy clara la lista de prioridades a la hora de considerar a los niños y sus derechos. Hace años, en 2001 concretamente, en este estudio, que estaba diferente entonces, pero emitiéndose el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo al frente, le contó cuál es lo más importante que debemos tener en consideración cuando hablamos de derechos de los niños. Lo importante es amor al niño, y en ese amor va incluido, aparte de todos los cuidados, procurar por todos los medios lograr un equilibrio para que sea feliz. A mí me parece que en los derechos del niño el primero es el derecho a ser feliz, entendiendo por ser feliz tener a su alrededor un mundo tranquilo, familiar, equilibrado, lleno de afecto, de comprensión, con grandes dosis de libertad personal controlada. Cada edad exige un control, pero el niño tiene derecho a crecer y desarrollarse de acuerdo con sus leyes interiores. Y eso no se hace muchas veces. Se puede decir más alto, pero no más claro. Qué bonito, ¿eh? Qué bien suena, qué bien suena. Qué emocionante. Es resumido, dices, qué básico. Claro, sí, por eso es tan importante. Hay una cosa que yo me preguntaba con Josefina, porque ella, como decía, estuvo rodeada de grandes figuras. Cuando ella vino a Madrid a estudiar, pues de repente se encontró con lo más granado de esa generación y se casó con Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa fue un escritor tan reconocido. ¿Cómo ella se buscó su hueco? Es decir, nunca se sintió atrás ni nada de eso por no escribir literatura desde el principio. No, yo creo que ella escribió, ella siempre estuvo escribiendo. Ella nunca, su gran afición, su gran pasión era también la literatura y nunca escribió. Pero es verdad que lo dejó un poquito atrás porque su primera visión era la de la pedagogía. Sí. Claro, un colegio no es fácil. Un colegio tiene muchísimas cosas y es todos los días estar allí. Josefina llegaba todos los días a su colegio y se pasaba por todas las clases para desear buenos días, qué tal, cómo estáis, hablaba con el profesor que estuviera o con algún niño que... Y eso era diario. Era una trabajadora incansable.
Tú trabajaste con ella en el Colegio Estilo. Sí, sí. Hoy diriges el Colegio Ingenio. Bueno, que está, lo dirigía, pero que es está verdad que inspirado un poco en ese modelo. Sí, porque cuando se cerró el colegio, la mayoría de los profesores, algunos se jubilaban, pero pasaron allí, pasaron a Ingenio. Entonces, como decía una compañera mía que tenía gracia, bueno, si esto es como cambiar un poco de panorama, pero volvemos a dar clase. ¿Qué decíamos? Pues lo mismo. Es decir, que no hubo ninguna transición importante, de manera que lo que teníamos a favor era la naturaleza, que era un poco lo que echaba de menos Josefina. Esther, ¿qué oportunidad se perdió en España? Bueno, por supuesto lo que decía Carlas de los maestros y maestras que fusilaron, pero o metieron presos o dejaron sin practicar depuraron. O depuraron. ¿Qué oportunidad se perdió en España? O sea, ¿hubo un vacío ahí y hubo que volver a empezar otra vez? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos luchadores que son anónimos, que han sido maestros de escuelas rurales, por ejemplo. Las escuelas rurales han tenido un trabajo brutal, porque allí se enseñaba desde los más pequeños a los mayores. Y ha habido mucha gente que no ha podido ser reconocida, que ha trabajado mucho por otro tipo de enseñanza. Es verdad que los tiempos eran los que eran, y ahí no se podía mover nadie. Digamos que si tú veías los programas de entonces, los programas, me refiero, escolares de entonces, no había mucho... ¿cómo decirte? Mucha posibilidad de cambiarlo, pero siempre estaba el maestro y siempre estaba su clase, y en su clase el maestro podía hacer un poco lo que quisiera, es decir, saltarse de alguna manera algún tema, modelarlo para que los niños les fuera introducir cosas, porque al final en la escuela lo que queda es el maestro y los niños y niñas. Oye, mucho. Ya lo sabes, sí, explica. Sí, bueno, a mí, yo siempre he sido muy apasionada, por supuesto, de la literatura, pero del teatro, del cine, de la música, pero el teatro siempre me apasionó. ¿Y qué es lo que hice? Pues locamente, y a Josefina le chifló la idea, porque ella también era una apasionada, y éramos como visionarias, entre comillas, no me puedo comparar con ella en absoluto, de lo que era la educación integral de un niño. Y no solo pasaba por lo que le enseñábamos, sino porque se abriera al mundo y vieran las cosas que pasaban. De ahí, el teatro era muy importante. El teatro exigía mucho esfuerzo. Primero, que los niños estuvieran en silencio. Os parecerá una tontería, pero es así. Y menos hoy. Sí, bueno, oye, te cuento. Pero porque nosotros íbamos a funciones donde estaba el público normal. No había funciones escolares, entonces los teníamos muy adiestrados para que estuvieran callados. Exigía silencio, exigía concentración, y todo eso, y exigía sobre todo escuchar. Eso no lo hacían normalmente en otro tipo de espectáculos. Tener a esos actores tan cercanos les conmovía, les hacía reír, y yo disfrutaba mucho viéndolos, porque sabía que realmente había muchos que no habían ido al teatro o que habían ido muy pocas veces. Y yo lo que hice es que desde el principio de curso cogía toda la programación del Centro Dramático Nacional, del Teatro Clásico. Muchas veces, la mayoría, iba a ver yo primero lo que íbamos a ver, y luego lo que hacía, que eso tiene mucha gracia, no tiene nada que ver, había un espectáculo y yo llamaba rápidamente. Y siempre, por favor, pues ya me conocían por pesada, claro, como soy, y decía, por favor, reservadme las primeras filas. Y me las reservaban. Luego íbamos a pagar allí, no es como ahora que se pagaba por Bizum, nada que ver. Íbamos allí, era todo como más artesanal. Y yo quería que los niños estuvieran muy en contacto con los actores, que notaran cómo sudaban, cómo se cansaban, cómo respiraban. Y estaban encantados. Para ellos era maravilloso, y de hecho no faltaban ninguno. ¿Y cómo eran esos niños de los años 80 y 90, que fueron los niños que tú tuviste en tu juventud como maestra? ¿Cómo eran? Pues mira, había una cosa muy importante, que no había redes sociales. Parece una bobada, pero es la realidad. Acabáramos. Entonces, los niños estaban más acostumbrados. Primero, nosotros, por ejemplo, Josefina introdujo en su colegio el arte por encima de todo. De forma que el arte no era solamente una clase que no llamábamos plástica, llamábamos clase de arte. También teníamos teatro, también teníamos música, y evidentemente los niños se impregnaban de alguna manera de aquel ámbito cultural. Y estaban acostumbrados a, cuando no hacían nada, dibujaban. O leían alguna cosilla, tampoco mucho, los lectores leían mucho, los que no leían nada, no leían nada, solamente lo que les podía mandar yo porque era obligatorio. Y
Y como no había esos entretenimientos y esa sensación que se tiene ahora de que todo tiene que ser ya, y cumplirlo como sea, y si no estoy muy frustrada, y si no culpo a no sé quién, porque todo eso es muy complicado gestionar ahora mismo. Pero entonces la gestión era distinta. Era distinta porque no había esa avalancha de cosas que te llegan y que te llegan de una manera, de un compañero, internet. Era como más sencillo. Nosotros hablamos a menudo aquí en La Ventana con maestros y con maestras, y no diré muchos, pero bastantes se confiesan quemados. Totalmente. Quemados. Que en los últimos 15, 20 años el paisaje ha cambiado de una manera espectacular, seguramente o en gran manera por la aparición del universo tecnológico. Tú los entiendes, me imagino, ¿no? Bueno, ¿cómo no los voy a entender? Y a los padres los entiendo, porque son padres responsables, porque tienen ganas de que sus hijos vivan las cosas de otra manera y que no estén todo el tiempo enchufados a tablet, aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha es infernal. ¿Tú has tenido que lidiar, por ejemplo, con las cosas que les entraban a los niños? Sí, muchas veces. ¿Desde el teléfono? Sí. He tenido que lidiar porque se mandan unos mensajes, porque sobre todo yo me he jubilado hace 2 años, no tanto, y he estado muy en contacto con ellos. Y sí, se hacen mucho daño con los mensajes. Por ejemplo, hablabas del porno el otro día. Totalmente. Totalmente. Lo del porno es una cosa intolerable y que es muy difícil manejar, os lo digo, para padres, para educadores. Es muy difícil porque yo sé que los padres lo dan todo. Es que no van a buscar el porno a los niños, es el porno que les va a buscar ellos en su teléfono. Exactamente, eso es lo que yo creo. Esa es la gran trampa. Y ¿sabes qué pasa? Que si no es en tu teléfono, es en el teléfono del amigo o del hermano mayor. Y entonces, claro, la dimensión que tienen de la sexualidad es tan horrenda, la dimensión, la proyección de la mujer es tan espantosa que hay que luchar y hay que dedicar horas y horas y paciencia para explicar que esto no es Hoy hemos contado en La Ventana ese fenómeno tan inquietante desde el verano que inunda Instagram. Hay centenares o miles de cuentas creadas por inteligencia artificial con imágenes de mujeres vestidas, chicas guapas y tal. No existen, pero con unos textos sobreimpresos hipersexualizados, glorificando el macho de Vox, porque incluso citan y tal, el chaval, el viril, quiero follarme a el otro, con esos textos, y es que les saltan directamente en Instagram. Y detrás de eso hay una organización, hay una intención, está el neomachismo, el rancismo de la contrarreforma, y eso es imposible controlarlo. Es muy difícil. Imposible, no imposible. Solo nos queda, yo creo que el último apartado que tenemos es la casa y la educación. La educación, pero incluso la educación, vamos a ver, a los maestros se les pide todo. Los maestros no pueden con todo, porque a los maestros se les pide educación sexual, se les pide la alimentación, se les pide, ¿cómo explicarte? Atender a la diversidad. Todo. Entonces se hace lo que se puede y estoy convencida de que, lo sé, porque lo he visto y lo he vivido, los maestros dan el alma, porque esta es una vocación que se vive muy en contacto con la realidad y son los niños y las niñas. En lo que pensaba Josefina estaba la diversidad, estaba la igualdad. Totalmente. Y hablando de la igualdad, ¿cuáles son las relaciones? ¿Cómo están cambiando las relaciones entre los niños y las niñas? Pues muchísimo. Las niñas, como decir, tienen una visión más seria, quizá, más con cierta lógica que los niños. Los niños son, de alguna manera, más aturullados y, sobre todo, a mí me parece que se les puede convencer más fácilmente que a las niñas en esa edad de crecimiento. No estamos hablando de los adultos, pero son más vulnerables los niños porque son más machos, y las niñas eso no presumen. Por eso compran ellos mucho más este discurso de ahora. Claro. Este discurso neomachista. Claro. Y quien está actuando como dique de contención son las chicas. Totalmente. Aparecen todas las encuestas. Totalmente. En todas las las chicas encuestas. son las que de alguna manera es se como revelan. Si los chicos fueran más crédulos con los mensajes que les están... Totalmente. Y las chicas, afortunadamente, porque la mujer ya no está en el lugar donde le corresponde y falta, ya a un chico le dicen eres imposible, es que a mí no me interesa, y se defienden además con inteligencia y se defienden con sentimiento, y eso es algo que a ellos a veces les aturde porque no saben cómo relacionarse con ellas. Claro, pero es peligroso porque eso está separando, segregando. Pero es que el mundo está muy complicado. Al final los novios y las novias salen.
Eso siempre es el final de las cosas. O sea, por los sentimientos salen y la gente tiene novios, tienen novias, y eso es así. Y eso no se puede. Y es la supervivencia de la raza humana. Pero que es verdad que hay unos momentos de muchos conflictos y que hay que tener mucho cuidado. Los niños y las niñas tienen que estar muy, muy custodiados. Y cuando digo custodiados me refiero a tener un espacio seguro y donde puedan hablar de las cosas. Y si no pueden hablar de las cosas, hacer tú que de alguna forma esa conversación surja, no regañando ni diciendo, sino bueno, como a ti qué te parece, así como dejando que las cosas fluyan. Esta reflexión que haces me recuerda a un fragmento de la entrevista de Iñaki con Josefina Aldecoa, que antes he citado. Cuando hablaba de los padres, fíjate que esto está de hace más de 15 años, más de 20 años, es que lo de Josefina... y la vigencia de lo que decía, la diferencia en el ejercicio de ser padres, de preocuparse y de ocuparse. Lo que a mí me preocupa es la cantidad de preocupación que tienen los padres respecto de los niños. Yo suelo decirles que no se preocupen, que se ocupen. Porque esa preocupación muchas veces no va unida a una ocupación adecuada. Tiene mucha gracia. Os cuento una anécdota. Por ejemplo, en algún momento me ha ocurrido que cuando El País, digo El País porque mis padres muchos leen El País, hay un artículo de educación un poco llamativo, no sé, hablando de un tema un poco... Al día siguiente sé que fatalmente voy a tener llamadas para hablar y para comentar ese artículo y para ver si ellos lo están haciendo bien. A mí me parece que, como padres, lo primero es fiarse del instinto y del sentido común. Yo creo que la primera necesidad del niño es ser querido, estar rodeado de afecto desde que nace, desde el momento que nace. Como insistía en esto, ¿eh? Sí. En todas las intervenciones, ¿eh? Menos teórica y más intuición. Sí, eso lo decía siempre. Hay que ocuparse, no preocuparse. Preocuparse está muy bien, pero hay que ocuparse. Eso era, lo decía siempre a los padres, y es verdad. Los padres siempre están, claro, los hijos es para ellos lo más importante del mundo. Entonces están muy pendientes. A veces demasiado pendientes y a veces nada pendientes. ¿Y se falta más el respeto ahora al profesor? Totalmente. Pero no solamente, sino agresiones físicas. Sí, el otro día tuvimos un ejemplo aquí. Sí, es algo increíble. Yo creo, ¿sabéis qué pasa? Que la educación ya no es un valor. Quiero decir, ante los padres estaban deseando que los hijos hicieran carreras, y ahora no. Ahora hay muchísimos padres, no todos, que lo importante es que te lo montes bien, que tengas dinero, que seas alguien, etcétera, etcétera. Entonces, como la educación se ha perdido como valor, claro... O es una educación para triunfar. Claro, totalmente. Entonces, todo lo que ¿cómo deciros? Esté fuera de eso, no les interesa. Es algo muy doloroso porque además los niños creen que como la educación, bueno, lo tienen que pasar y lo pasan como sea y ya está, una cosa más. Pero no creen en el valor. Yo no sé si desde las casas, tampoco es verdad que ahora los padres no son como antes y en el momento en que un niño, cualquier cosa tal, va rápidamente a protestar porque no es capaz de asumir que su niño también puede hacer cosas. Claro. Entonces yo siempre digo una cosa que no sé si será cierta. Digo, cuando dice, mi hijo nunca miente, eso me ha pasado en despacho 100.000 veces, lo podéis figurar. Y entonces yo siempre digo, no, si no miente, y lo creo de verdad, interpreta la realidad. Pero su realidad en ese momento. Sí. Tú tienes que venir y tienes que saber exactamente lo que ha pasado. Algunos padres ya, por supuesto, no se han dado cuenta de que la patada que le han dado a él ha sido porque en el recreo le dio un puñetazo al otro. Pero el niño en su casa cuenta la patada, no el puñetazo que había dado. Claro, ¿qué pasa? Que crees a los niños por encima de todo y eso, primero, no les ayuda a crecer. Porque no tienen espíritu de mis padres me van a comprender, mis padres van a estar a mi lado y a los padres tampoco les van a dejar avanzar, porque los niños tienen que volar y los niños tienen que hacerse responsables de sus propias cosas. Pero hay que seguir picando piedra, ¿no? En eso estamos de acuerdo, sin ¿no? parar. Pues, Y más que nunca. Pues en eso seguiremos. Esther Velasco, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana. Ha sido un placer. Elvira, gracias por traerla. Gracias. La próxima semana más versiones. ¿Vale? Más versiones, venga. Sí, exacto. Mira esta. Esta no está mal tampoco, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! Esta versión de Joe Cocker a Paul McCartney, lo contó en una entrevista, le emocionó tanto de su propia canción. Buah, es una maravilla. Lo dicho, hasta la próxima semana.
vida te lleva por caminos raros, por la esquina más perdida de los mapas, por canciones que tú nunca has cantado. La vida te lleva por caminos raros. Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Hace un montón de tiempo que no escuchaba la voz de Diego Vasallo y hoy se asoma a la ventana con un motivo muy concreto que luego explicaré. Yo estoy seguro que ahora mismo los oyentes de La Ventana que están en Navarra, los que son navarros, ¿no? O navarras, entienden sin problemas el significado de la palabra lacha. Para el resto, y me pongo el primero porque tuve que preguntarlo en su momento, quizá no sea algo tan evidente, y sin embargo lacha está dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿eh? La definición queda muy clara, en realidad es un sinónimo de vergüenza, ¿vale? Bueno, pues lacha es también el título de un ensayo muy interesante, muchísimo, sobre la timidez, que ha publicado el escritor Patxi Irurzun, el primero de una colección titulada Emergencias, que ha lanzado la editorial Alquibla. Y ahora viene lo de Diego Vasallo. Nos lo contará su autor, pero creo que para decidirse a escribir ese ensayo fue clave un encuentro que tuvo con el que fuera miembro fundador de Dunquandú y, según parece, otro tímido confeso. O sea que bienvenido al club. En los estudios de Radio Pamplona, Patxi, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos qué pasó en ese encuentro con Diego Vasallo. Sí, bueno, yo... Qué voz tiene el tío, más personal, más particular. Sí, una voz... Hostia, qué bueno. Una voz de arena, ¿no? Sí, exacto, llamarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se nota que eres escritor tú? Joder, mira qué bien lo de la voz de arena. Sí, bueno, yo a Diego... Bueno, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de escribir algo sobre la timidez, porque, bueno, es un rasgo de carácter que que ha determinado casi toda mi vida, ¿no? La gente que conozco o la que no conozco, las cosas que hago, las que dejo de hacer por culpa de esa timidez. Pero bueno, lo iba postergando un poco y en cierta ocasión leí un poema de Diego, que además de cantante también es poeta, ¿no? Sí. En el que hablaba sobre la timidez y me sentí muy interpelado, ¿no? por lo que contaba en ese poema, ¿no? Y luego, bueno, por casualidades de la vida le hice una entrevista también a Diego, que no tenía nada que ver con esto, pero bueno, aproveché para tener una conversación sobre este tema, ¿no? Sobre esa timidez que compartimos. Y bueno, ese fue un poco de alguna manera el empujón inicial para escribir este ensayo que bueno, como digo, lo llevaba mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Y luego ya llegó también pues la invitación por parte de la editorial Alquibla, que fue lo que acabó de determinar, ¿no? Que este lacha saliera adelante. Claro, tú le hiciste una entrevista a Diego Vasallo porque tú colaboras en prensa, pero eres escritor, has escrito relatos, novelas, has hecho literatura infantil y juvenil, estudiaste filología, trabajaste en fábricas, en almacenes, fuiste publicista, barrendero. En todas esas etapas de tu vida, la timidez, ¿qué papel ha jugado y cómo se manifestaba? Bueno, ha jugado un papel fundamental, ¿no? Porque, bueno, al final la timidez es algo que se manifiesta. Yo creo que es una especie de vía crucis diario, ¿no? Para los que somos tímidos hay diferentes grados de timidez, ¿no? Pero a los que estamos cerca de la timidez enfermiza, bueno, pues nos supone un tormento cualquier cosa, desde ir a pedir a una barra del bar, ¿no? Y mientras vas a ir pensando cómo vas a pedir el café, de qué manera, cómo se lo va a tomar el camarero. Normalmente te sueles quedar el último también a la hora de pedir si hay más gente en la barra, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Al final cualquier cosa que para las demás personas es sencilla o no tiene importancia, para nosotros se convierte en algo que, bueno, al final también, pues bueno, vas acumulando y cargando, porque luego también le das muchas vueltas a ese tipo de cosas y bueno, yo sí que creo que me ha afectado en todo, ¿no? Por ejemplo, en mi faceta como escritor también creo que bueno, pues lo extraliterario que a veces se les exige, ¿no? O se nos exige a los escritores más en una época como la actual, ¿no? El saber tener habilidades sociales o desenvolverse, incluso, pues a veces incluso ser un personaje, ¿no? Pues bueno, yo tengo ciertas carencias, ¿no? Entonces, sí, pues son... ¿Tú tienes redes sociales, Patxi? Sí, tengo redes sociales. ¿Estás? Sí. ¿Y ahí en esas redes la timidez la puedes obviar o también funciona? Bueno, procuro no hablar mucho de cosas personales y dedicarla más a mi literatura, ¿no? Pero bueno, tampoco, o sea, las redes sociales creo que tienen muchas cosas negativas, pero hay cosas que, bueno, a los tímidos sí que nos sirven, ¿no? De hecho, yo a veces pienso cuando era joven que me habrían venido muy bien, ¿no? A la hora de, pues, no sé, de relacionarme sobre todo con
con las chicas, por ejemplo, ¿no? A la hora de ligar, ¿no? Digamos que, bueno, me habrían ahorrado muchos malos tragos y facilitado muchas... Porque hablando de malos tragos, y no quiero hacer un chiste fácil, pero con esto de ligar, antes, en fin, in illo tempore, estaba lo del alcohol como elemento que desinhibía. Pero creo que hay alguna experiencia para ahí no precisamente triunfante, ¿no? Sí, el alcohol es un atajo que, bueno, al final tampoco merece la pena, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, claro, te desinhibe y, bueno, pues te ayuda, ¿no? En ese sentido, claro, luego tiene otra serie de consecuencias que no... Yo nunca tampoco he tenido problemas con el alcohol excesivamente, ¿no? Pero en fin, pues al final no eres tú, ¿no? Pero cuentas alguna anécdota en el libro de que sí, de que fue un error, efectivamente, pensar que eso podía solucionar el tema de la timidez o lo de la ansiedad social, que no sé si es lo mismo. Yo diría que no, pero cuéntamelo tú. No, bueno, por ejemplo, en el libro he tenido conversaciones aparte con tímidos ilustres como Diego Vasallo y de contar mis propias experiencias con un psicólogo clínico, ¿no? En el que hablamos un poco sobre esto, ¿no? Y sobre los diferentes términos, pues si es lo mismo la timidez que la introversión o incluso que el miedo, ¿no? Y bueno, él decía que la timidez tampoco es un problema excesivo, a no ser que se convierta eso en ansiedad social, claro, en fobia social y bueno, pero bueno, sí que hay un territorio un poco límite que es peligroso, ¿no? La timidez se confunde con la ansiedad, se puede confundir con la ansiedad, pero también con la arrogancia. No sé si te ha pasado alguna vez, de repente una persona que que conoce, no habla mucho, te mira raro y tal, a lo mejor no es que sea un notas ni un chulanga, sino simplemente que es tímido. Y de hecho hay algún elemento de los que citas en el libro en el que yo me he sentido reconocido. Eso, por ejemplo, de que te devuelvan mal el cambio y bueno, da igual, o que compres una prenda de ropa que no te va del todo bien, pero bueno, ¿para qué voy a ir a reclamar otra vez? Eso hay un escritor y crítico de arte, Santiago Amón, que lo cuenta, ¿no? Lo de la gabardina horrorosa que se quedó por ser incapaz de decir, yo a tanto nivel no he llegado, pero eso sí, eso de ir a protestar o algo, yo ahí me he sentido bastante reconocido. No sé si soy un tímido de manual, tiendo a pensar que actualmente no, pero hay cosas ahí que me suenan mucho, me suenan muchísimo. Sí, hay ese tipo de cosas suceden a menudo, ¿no? Pues bueno, incluso a veces en perjuicio de ti mismo, ¿no? No reclamar, pues cuando compras algo y está defectuoso, pues bueno, por vergüenza no ir a devolverlo o por pensar que quizás interpretan que lo has estropeado tú, en fin, no sé, ese tipo de cosas suceden a diario, ¿no? Y luego lo que has comentado también sobre la confusión a la que puede llevar el ser tímido, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que puede confundirlo con que seas una persona borde o arrogante, ¿no? Y bueno, pero por otra parte también yo creo que más bien sucede lo contrario, ¿no? Que la timidez es un rasgo de carácter que para quien la padece pues es como he dicho antes una carga, pero quien la ve desde fuera no la percibe como algo negativo, sino como algo pues bueno que les desata pues sentimientos de cariño, de ternura, ¿no? Hay que echar una mano. Exactamente, incluso de protección, y yo lo cuento en el libro también, que los tímidos en ocasiones también aprendemos a aprovecharnos un poco de eso, ¿no? Oye, Pachi, ¿tú recuerdas, seguro que sí, algún momento en el que hayas superado la timidez, una situación determinada, la que sea, y del que te sientas orgulloso, decir, joder, ole mi huevo por lo que hice? Bueno, a mí me ha ayudado mucho también el hecho de ser escritor y tener que, pues muchas veces hablar ante mucha gente o tener que dar entrevistas, hacer cosas que normalmente a mí me aterra hablar ante gente. No, te lo digo de verdad. Lo que pasa es que hace tantos años ya que, sobre todo cuando hacemos programas de radio de cara al público, que en un teatro, en un auditorio y tal, yo antes de salir estoy como estoy, eso solo lo sé yo. Y lo que pasa es que un día llegas a la conclusión de que hagas lo que hagas, vas a tener que hacerlo igual. Y no sé, si se activa ahí una especie de vacuna que te impide pasarlo peor o pasarlo mal, ¿no? Sí, yo creo que te creces ante esas circunstancias, ¿no? También es algo de lo que, por ejemplo, el poema de Diego Vasallo hablaba, ¿no? Hablaba de la arrogancia de los tímidos, ¿no? De la arrogancia, perdón, ¿no? De la audacia, ¿no? De la audacia de los tímidos, que al final, pues también una manera a veces de superarlo es pasarse de frenada, ¿no? Y claro, encima a un tímido se le nota mucho más, ¿no? Cuando se desmelena, ¿no? Digamos. Pero sí,
hay ocasiones en las que, pues bueno, los tímidos damos también esa otra cara, ¿no? Porque, bueno, y hay muchos tímidos tapados. También me he dado cuenta con el, ¿Ah, sí? con el libro, me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que realmente, para ocultar esa timidez, adopta, pues también una impostura, ¿no? Digamos, o una manera de ser que no es realmente la suya. Y creo que, curiosamente, sucede eso mucho en el mundo del arte, ¿no? Y de la creación con los músicos, ¿no? Por ejemplo, que bueno, a mí me sorprende mucho, y por eso también he hablado con algunos músicos en el libro, es esa transformación que llevan a cabo algunos cantantes, ¿no? Como el propio Diego, ¿no? O otros, ¿no? O el Drogas, por ejemplo, el que también conozco. Yo también, cuando se suben a un escenario, ¿no? Y dices, joder, esta es la persona con la que he estado hablando antes, ¿no? Y bueno, pues a mí en mi caso, pues como digo, con la literatura también me ha sucedido eso, ¿no? Bueno, Agatha Christie, ¿no? Citas en el libro. Sí, Agatha Christie cuenta una anécdota curiosa. Sí, lo de la fiesta, ¿no? Sí, que está invitado a una fiesta y, bueno, fue con algo de antelación y el portero le echó el alto y ella no se atrevió a decirle que ella era la invitada principal, ¿no? Y estuvo deambulando por ahí hasta que llegó un organizador, ¿no? Pero bueno, no sé, hay una cosa también que me dijo Diego Basallo, que yo creo que también podría ser un poco el lema o el resumen del libro, que es que un tímido acepta su timidez finalmente cuando ya no le da vergüenza sentir vergüenza, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final te va curtiendo, ¿no? La vida y la experiencia. Y bueno, pues aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Bueno, has comentado los casos que se dan en la historia de la creación y de la música en particular. Bueno, el caso de Angus Young, el cantante de AC/DC. Bueno, esto no sé si mucha gente lo sabe, porque viéndoles, y tantas veces como los hemos visto en directo o por la tele, donde sea, dice, no puede ser. Pero a este hombre, a Angus, le aterraba salir a un escenario. Siempre se ponía al fondo, lo cual para un grupo de rock, que el cantante esté ahí atrás, pues no deja de ser un poco extraño. Al grupo no le gustaba. Y su hermana, que también fue quien puso nombre al grupo, le propuso un día salir a tocar con un uniforme de escolar. Dice, bueno, esto servirá para que venzas tu timidez. A él le pareció una idea horrible, yo creo que lo es. Pensó que el público lleno de heavies y tal se iban a descojonar y le empezarían a tirar cosas, pero lo hizo, no ocurrió nada de lo que él pensó que podía pasar, empezó a moverse de forma espasmódica por si le tiraban cosas para poderlas esquivar, y ahí nació la leyenda. Te dicen, este tío es un tímido, y dice, pues no me lo creo, ¿no? Que por cierto, en el libro cuentas una cosa, yo te iba a preguntar si eres consciente de, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, seamos tímidos o no, perdernos cosas importantes en la vida por la razón que sea. Pero en este caso, por la timidez, iba a preguntarse si eres consciente de haberte perdido algo así muy serio. Y recuerdo lo que cuentas del baloncesto, del deporte, que tú eras un tío talentoso jugabas de base, ¿no? Sí, pero la timidez te puso ahí una celada, ¿verdad? Cuéntalo tú. Sí, yo jugaba de base y claro, al final el base es el que manda. El que manda, ¿no? Y a mí, sin embargo, me daba como mucha vergüenza tener que marcar las jugadas o gritarlas a mis compañeros y, en fin, me faltaba carácter en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso influyó bastante, ¿no? En mi carrera baloncestística. Probablemente igual tampoco habría llegado a nada, porque bueno, de hecho también hay mucha gente que cuando cuento este tipo de cosas y me ve ahora, soy una persona un tanto tirillas, digamos, no me cree, ¿no? Que llegué a cierto nivel, pero bueno, sí que lo hice y quizás pues con otra manera de ser podría haber llegado a más, ¿no? Y bueno, vivía que yo también, en concreto un partido del que hablo en el libro, como un trauma que casi 40 años después lo sigo sufriendo, ¿no? Y no lo he logrado superar. Sí, bueno, fue un partido bastante importante, ¿no? Una final, ¿no? En la que, bueno, me habían convocado para jugar con un equipo de edad superior a la mía. Pero bueno, el base titular, pues en aquella temporada tuvo una lesión importante y entonces fui yo quien tuve que asumir ese papel, ¿no? Y bueno, pues aquel partido fue un montón de gente, además, bueno, gente de mi familia que tampoco venía normalmente nunca a verme. Y bueno, pues a mí me salieron las cosas pues bastante mal, ¿no? Ese día, por los nervios, por todo, ¿no? Y bueno, pues un día que podía haber sido pues en el que podía demostrar mi talento ante mucha gente y importante también para esa carrera, pues sucedió todo lo contrario, ¿no? Y bueno, a partir de ahí quizás hubo un declive y
por otra parte también tengo que decir que eso me sirvió para orientarme o para centrarme más en la literatura, con lo cual, pues bueno, lo uno por lo otro, ¿no? Exacto, lo comido por lo servido. Oye, hoy sí que hay una historia que cuentas en la que ahí sí que me siento, y creo que a muchos oyentes les pasará igual, absolutamente identificados contigo. Salirte en mitad de un espectáculo del Circo del Sol, pero bueno, podría ser cualquier otro, por miedo a que te propongan salir como voluntario. A mí si me lo piden me cago, de verdad. O sea, he visto varias veces el Circo del Sol y siempre he estado ahí sufriendo, por favor, que no. Sí, yo creo que eso también... bueno, es que en realidad todo el mundo en algún momento de su vida siente vergüenza o tiene miedo del juicio de los demás, ¿no? Y en este caso sí que es cierto que en muchos espectáculos de teatro, ¿no? Por ejemplo, normalmente los que suelen ser interactivos. Sí, los de magia y todo, sí. Sí, y bueno, yo creo que todos más o menos cuando entramos hacemos un barrido por la sala, buscando los asientos que nos puedan traer menos problemas o los que pueda acceder con más dificultad los actores, etcétera, ¿no? Y bueno... Entonces, bueno, por eso este libro también yo creo que aparte de a los tímidos más enfermizos, pues a la gente que tiene de cierto grado de timidez también les puede interesar, o incluso a quien no, a las personas extrovertidas también, para comprender un poco cómo es nuestro mundo, o para explicarles, por ejemplo, que como hemos dicho antes, pues muchas veces que tú no les saludes o que seas un poco borde con ellos no tiene que ver con nada más que con eso. A mí me parece muy interesante y por cierto que las fotografías que acompañan a los textos de Ferdinando Eschiana, fotoperiodista de la agencia Magnum, son maravillosas. Así que, primer ejemplar de la colección Emergencias que ha lanzado la editorial Alquibia, Patxi Ururzun, Lacha, los tímidos siempre tenemos frío. Gracias por asomarte a la ventana y un abrazo muy grande. Espero que lo hayas pasado bien, ¿eh? Sí, lo he pasado bien. Muchas gracias. Cuídate mucho, amigo. Chao. Bueno, adiós. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿La directora del Faro se considera tímida? ¿Una persona tímida? No, sin embargo, si yo voy a un teatro y piden voluntarios o sacan a dedo, bueno, me hago pequeña en la butaca igual que tú, empiezo a sudar a la gota gorda y entro en pánico. Pero no te consideras una persona tímida. No me considero una persona tímida. Por ejemplo, a mí no me gusta, me da corte bailar. Algo que a todo el mundo le encanta y se desinhibe, pues a mí bailar me da medio corte. A mí tampoco me entusiasma. Pero bueno, en general no me considero una persona tímida. Bueno, exitazo del Faro Barba anoche. Exitazo por favor, de verdad. Faltó hablar de Eduardo Barba. Sí, pero sí, y había algún oyente que lo citaba. Claro. Bueno, pero no dio tiempo a que entraran todas las notas de audio porque hubo aluvión y es la tercera vez que hacemos el Faro Barba. Ya no sé qué más vamos a decir. Bueno, pero si vuelve es que la a salir barba el es un tema. fenómeno. Me encantó, me divertí muchísimo. Pero hoy, ayer salió la palabra Torre del Bombo. Salió a las 3 de la mañana. Entonces, primera nota de audio que escucho, habrá nada más llegar. Hola, buenas noches, triunfarera. Equipazo, gracias Bombo por ponerme la palabra idónea para esta noche, porque torres más grandes jamás nunca antes habían caído. Ya sabréis que ayer derrotamos a su excelentísimo Real Madrid en un partido de Copa del Rey que todos los albaceteños recordaremos, ya que ni en nuestros mejores sueños, y cuyo hito permanecerá en la historia de la ciudad. Polinesia 74 y la ronquera de la emoción. Emocionada. Esta ronca, esta oyente, Polinesia, que Sí. es nuestra oyente, una de nuestras oyentes de Albacete, acuñó un término que desde que sonó en el Faro, nosotros cada vez que decimos Albacete, lo decimos. Albacete flipa y vete. Ah, sí, ya lo escuché. Sí. Y entonces, claro, pero no solo ella, hay varios oyentes que están escuchando, bueno, es que acabo de empezar a escuchar los audios. Pues está, pero claro, y no sé qué pasará tiene hoy. toda la vigencia. No, yo tampoco lo sé. Lo sé, pero ya lo veremos. Aunque que yo no sé nada futbolera, pero es verdad que lo de torres más altas han caído. Torre. Pues hombre, las torres del ajedrez. Las torres del ajedrez, las torres Torre de Hércules, las torres que uno va visitando por ahí. Luego, fíjate, las es torres una gemelas cosa muy que curiosa. Cayeron. Bueno, que cayeron, no, que hicieron caer. Sí. Torre en catalán es como chalet, ¿no? Una casa unifamiliar. Sí, una torre, sí. De hecho, yo vivía al lado de un pueblo que se llama Torredembarra. Que es la torre de la barra, por la barra de pescados, Torredembarra. Sí, pero estamos en catalán, sí, ¿no? Sí, una torre. Es una casa una casa bien, ¿eh? Claro. Sí, no, aquí una torre, de hecho hay urbanizaciones con torres muy altas y los vecinos... ¿Tú de qué torre eres? Yo de la 8 y tú de la 7, que son, por ejemplo, la ciudad de los periodistas, que tiene torres altísimas. Yo trabajé en una torre. ¿En Torre España? En Torre Picasso. Yo en Torre España. En Torre Picasso, en la época de Canal Plus, que por cierto... Hay una canción de Ar de Bogotá maravillosa, con un vídeo que hay que ver, un vídeo de una ciudad distópica, Madrid,
que se titula precisamente La Torre Picasso. Maravillosa, ya verás. Qué bien. Voy a escalar la Torre Picasso como un titán. Es hipnótica esta banda. Pero es que son tan buenos, son tan buenos, de verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Es que todo lo que cantan hacen que te quedes callado escuchando atentamente. El vídeo de esta canción te lo recomiendo, porque es maravilloso. Bueno, pues nada, esta noche el Faro, Torre, la Torre del Faro, habrá algún sitio que se llame así, ¿no? Torre del Faro, sí. Bueno, nos darán de sí seguro. Un beso, Mara. También. Adiós. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Hola, Carlas, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Pues bien. ¿Tú también? Yo también. Vale, y muy contento, porque hoy llegamos al final de una serie apasionante, la que hemos dedicado al Marqués de Pombal, que fue una de las figuras más relevantes de la historia de Portugal. Bueno, relevante y más cosas, ¿eh? Entre ellas ser un déspota ilustrado, con aciertos en momentos importantes, que lo hemos contado estos días, con olfato político, sí, pero déspota y perseguidor de sus rivales hasta la extenuación. Total, que como suele ocurrir en estos casos, llega un día en que se te acaba la bula o la suerte, y en su caso concreto fue por una revolución de taberneros. Sí, fue otra tragedia para él. Pero bueno, con todo y con eso aguantó mucho. Fíjate que llevamos 3 días dando la turra con uno de los periodos más negros y trascendentales de Portugal, que fue a mediados del 18. Negros, hombre, por las tragedias que se registraron, y trascendentales porque fue el principio de un cambio radical en la historia del país. A partir del 55, de 1755, se desencadenaron en apenas 5 años una serie de acontecimientos, pero que acabaron derivando a principios del siglo XX en la caída de la monarquía, la llegada de la república, la separación Iglesia-Estado, la expulsión de todas las órdenes religiosas. Es que fue un principio de muchas cosas importantes. Y todo gracias al terremoto que destruyó Lisboa y construyó un nuevo Portugal. Y gracias también al tipo que empezó bien, la lió parda, siguió mal y terminó fatal. El inefable Sebastián José de Carvalho, Marqués de Pombal. Su celo contra los privilegios de la nobleza y el clero lo llevaron a ser implacable con los jesuitas y parte de la aristocracia, a la que ejecutó, desterró o sumió en la más absoluta miseria. Pero también se puso en contra la plebe con un episodio que se dio en 1757, 2 años después del terremoto, y 2 antes de que se fuera por aristócratas y jesuitas. Fue el famoso motín de los taberneros. Al Marqués de Pombal le encaja perfectamente eso de que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Era un déspota ilustrado, uno de los del todo para el pueblo pero sin el pueblo, un auténtico destroyer para unos, pero el salvador de Portugal para otros. Chegaste a horas, como é costume, bebo um café, que eu desabafo meu queixume. Na minha vida nada dá certo, mais amor que de findar-me está tão perto. A ver, el gran acierto del Marqués de Pombal sin duda fue su actuación tras el terremoto de Lisboa, que esto lo hemos contado, pero tendría alguno más, ¿no? Porque llevamos 3 días hablando solo de sus pifias. Sí, bueno, a ver, expulsar a los jesuitas, según yo, también fue un acierto, pero hubo otras buenas decisiones con las que cualquier persona de bien estará de acuerdo. Restringió las donaciones a las instituciones religiosas, porque eso era solo un cachondeo que servía para facilitar la evasión fiscal. Otro acierto, pues desarrolló la enseñanza, desde la infantil hasta la universitaria, sobre todo porque se la restringió a los curas.
Y más aciertos, creó industrias textiles y azucareras, por citar dos, con las que con estas pudo comerciar y fastidiar a los británicos, que eran los que dominaban ese comercio. La industria vitivinícola también se disparó con él. Y también organizó el comercio con Brasil, su colonia en América, que esto cabreó a los jesuitas y por eso, entre otras cosas, envió a los jesuitas al garete. Y reorganizó el ejército y la marina, hizo muchas cosas bien. Pero todas las hizo, bueno, pues por la fuerza y aplicando tremenda represión contra todo el que se opusiera a sus planes. Por ejemplo, el que se inventó lo más parecido, a lo que ahora llamamos denominación de origen, la protección de un producto que se hace en un sitio y solo en un sitio y de determinada manera, ese fue el Marqués de Pombal. Y fue con los vinos de Oporto. ¿Pero a qué precio? Y no lo estoy diciendo por el dinero, porque todo necio confunde valor y precio, sino por las vidas que costó. Pues yo intuyo que parece claro que este hombre, el Marqués de Pombal, ejecutaba con la misma soltura nobles que taberneros. ¿No? Si has hablado de vidas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver, lo gordo se lió un 23F. Mira. Fecha propicia para que pasen cosas malas. Fue en 1757, pero tenemos que irnos 80 años antes del 57 para ver dónde se lía la pelota. Hacia finales del siglo XVII, en 1678, Inglaterra y Francia estaban embroncadas. Y esto supuso un ligero contratiempo para los bebedores de vino ingleses, porque ellos se abastecían habitualmente en Burdeos. Y al estar en guerra con los franceses, no les compraban vino porque se decretó un embargo comercial a Francia. Así que tuvieron que buscar otro proveedor. Y llegaron a Oporto. Ahí comienza el éxito internacional de este vino portugués. Y con todos los productores vitivinícolas como locos, porque es que vendían a 4 manos. Porque los británicos beben mucho, entonces, claro, venga a Oporto. Y pasó que para atender toda la demanda, se vendía como vino de Oporto, acabó vendiéndose como vino de Oporto, hasta el que no era de Oporto. Inglaterra acabó mosqueándose porque decía, ¿de dónde sacan tanto vino los portugueses? Y efectivamente, el Oporto, además de no ser de Oporto, algunas partidas, iba aguado. Eso sabía tinto de verano, no Oporto. Los ingleses acusaron a los portugueses de falsificadores, dejaron de comprar vino, irrumpió entonces el Marqués de Pombal, que temía que el negocio exportador se fuera al garete, y crea la Compañía General de la Agricultura de las Viñas del Alto Duero. Es decir, delimitó la zona exclusiva donde se podía producir el vino de Oporto para poder controlar el comercio, para regular unos precios y para vigilar la producción. Bueno, esto que has dicho es claramente la denominación de origen, ¿no? O sea, un sello de calidad, para entendernos, claro, sí. ¿no? Yo no voy a decir que esto lo inventara el Marqués de Pombal, porque es que hay varios que defienden haber sido el primero en tener esa idea de proteger un producto. Está Hungría, también la Toscana, Jerez, en fin, esto que lo arreglan entre ellos. Pero hecha la ley, también estuvo hecha la trampa, porque el Marqués de Pombal delimitó una zona para producir vino de Oporto donde solo entraron inicialmente los viñedos de determinados nobles terratenientes, incluido el mismo, que tenía viñedos muchos más al sur de la zona de Oporto, pero los incluyo como si fueran de Oporto. Bueno, por poner un ejemplo, pero sin intención de malmeter, es como si se vendiera denominación de origen Rioja con vino llevado desde La Mancha. La mala noticia es que los pequeños agricultores de Oporto se quedaron fuera de la denominación de origen Oporto. Es decir, se marcaron los territorios de las viñas con unos mojones indicando que ahí se producía buen vino. Y ese buen vino es el que empezó a exportarse a Gran Bretaña, mientras que el resto se quedaba para consumo local y para llevarlo a Brasil. Ahí es cuando los taberneros de Oporto, los que eran a la vez productores de vino, los pequeñitos, que se han quedado fuera de esa denominación de origen y que no tienen marcado su vino como de alta calidad, montan la revolución aquel 23F de 1757. Se fueron primero a por el juez de Oporto, a su casa. Lo secuestraron. Y eso que estaba enfermo en la cama, pero los taberneros dijeron que daba lo mismo, que se lo llevaban, lo sentaron en una silla y se lo llevaron en volandas. Después se fueron a la casa del regidor, exigieron que suspendiera la compañía que regulaba esa denominación de origen del Oporto. La cosa se lió de más, un criado del regidor se lió a tiros con los taberneros se vinieron arriba, arrasaron la casa del regidor, la bronca se extendió por todo Oporto. Ese fue el conocido como motín de los taberneros. Un motín que el Marqués de Pombal seguro que no iba a permitir, conociéndole.
¿no? A él, Taberneros. A ver, era un déspota ilustrado, con buenas ideas, progresistas, pero por las bravas, y las cosas se hacían como él decía. El marqués envió al ejército, 400 y pico personas acabaron detenidas y acusadas de un delito de lesa majestad, porque el marqués de Pombal, como buen tirano, dijo: si me plantáis cara a mí, es como si le plantáis cara al rey, porque yo tengo plenos poderes, soy el delegado real, o sea, lesa majestad. 26 de los 400 y pico detenidos acabaron en el patíbulo, claro. Y en aquel 1757, ya lo hemos visto, eran muy brutos ejecutando. Te mataban varias veces, te decapitaban, te ahorcaban, te quemaban. Bueno, mejor al revés, primero te ahorcaban y luego te decapitaban. Te descuartizaban, ya lo vimos con la familia de los Tábora. Sí. A los taberneros de Oporto los repartieron luego hechos cachitos por las calles donde habían organizado las revueltas. Y en fin, ahí se acabó la bronca. Este fue el momento en el que el marqués de Pombal se puso enfrente a la plebe. En 1757. Luego, ya sabemos, fue por la aristocracia, que le hacía oposición, y a por los jesuitas en el 58, en el 59. Que, por cierto, también los jesuitas fueron señalados por haber animado la revuelta de los taberneros de Oporto. También esto. También. Sí, sí. Él iba calentando, Marqués de Pombal iba calentando motores veía sus planes a medio plazo. El Marqués de Pombal era como el juez Peinado. Acusaba de todo, aunque fuera mentira. Lo importante era sembrar el mal rollo. Da igual que luego se demuestre mentira y la historia ponga las cosas en su sitio, porque para entonces ya da igual. El mal está hecho y el objetivo está cumplido. Los jesuitas, mira que me caen mal, pero ni animaron el motín de los taberneros ni participaron en el atentado contra el rey del que los acusó el marqués de Pombal. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. ¿En qué momento se acabó la impunidad del marqués de Pombal? Qué grande, María Jiménez, qué grande. Sí. Pues se acabó demasiado tarde, porque la justicia terrenal es un desastre y la divina, porque te voy a contar, es aún peor. Dios siempre está del lado de los malos. Tuvo que morirse el cenutrio inútil del rey José I, el que dio plenos poderes a este tirano, para que entrara a reinar su hija, María I de Portugal, y se le acabara su suerte al marqués de Pombal. La nueva reina ordenó la reapertura del caso de los marqueses de Tábora y de los otros nobles, y la revisión del proceso. Se comprobó que no hubo una sola prueba contra ellos. Se les declaró inocentes después de muertos, y se les restituyeron sus títulos y sus bienes. Bueno, los pocos bienes que quedaban, que eran casi nada. A la vez que se revisó el proceso, se abrió juicio contra el marqués de Pombal, que por supuesto echó la culpa al muerto, al rey José I, porque dijo que yo solo cumplía órdenes de mi señor, ¿no? Fue condenado a muerte, pero se opuso a la condena, fíjate, el procurador general de la corona de entonces, que era un equiparable, sería como decir el fiscal general, porque este señor, el procurador general, se había beneficiado de las incautaciones de los Tábora, como se beneficiaron también otros jueces y colegas del marqués de Pombal por haber participado en amañar el juicio. Total, que como encima pilló la lepra, el marqués de Pombal se libró de la pena capital y solo fue desterrado. Bueno, entonces, resumiendo, que la lepra salvó al marqués de morir. Que fíjate tú, qué paradoja, ¿no? Sí. Podría decirse así, sí, al menos le salvó durante un rato, claro. Sí, porque morimos todos. Es que ya tenía 81 años cuando lo condenan. Si es que esto fue un desastre, los malos siempre ganan. Y murió a los 83, o sea que fue muy poco. Y ahora, ojo, no veas el pedazo de monumento que tiene en el centro de Lisboa esta prenda. El marqués de Pombal se alza en mitad de una glorieta gigantesca a la que se llega por la no menos gigantesca Avenida de la Libertad, como si la libertad condujera al marqués de Pombal. Y es que esa gran avenida, que es preciosa, arbolada, al estilo de la de los Campos Elíseos de París, esa avenida la construyó el marqués tras el terremoto para que disfrutaran del paseo solo las gentes de la alta sociedad, solo ellos. Era una avenida con muros a los lados y grandes portones vigilados para que entraran solo las élites a pasear. Pero como la plebe es muy idiota, le pusieron Avenida de la Libertad. Pés bem
nascentes na pedra quente, planta queimada pegada na estrada, sabor amargo, trilho eterno que teima em enganar. Espera, que es bonita Lisboa. Es una maravilla. ¿Y cómo son los portugueses? Son de mis gentes favoritas. Con su historia a cuestas, como todos, como sí, todos sí, los países. pero son un pueblo muy amable, muy amable. Qué bien. Bueno, el lunes más, ¿eh? Muchas gracias. Hala, descansar, Nieves, un beso. Adiós. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Sabes qué día es mañana, Isaías? 16. El Día Internacional de la Croqueta. Anda, mira. Mañana yo creo que podemos hablar de croquetas en la ventana. Bueno, pues mañana comeremos croquetas, pero de momento ya hoy, 15 de enero, nos hemos comido la mitad del mes de enero, el primero del año. Ayer estábamos pendientes de la reunión en Estados Unidos sobre Groenlandia. No había grandes esperanzas, ni ha habido grandes respuestas. Y claro, mientras no llegan las esperanzas, pues crecen las incertidumbres. El mundo es un desconcierto, las noticias un sin Dios, no hay quien entienda lo que pasa. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Alemania ha anunciado el envío de soldados a Groenlandia. Alemania ha desplegado en Groenlandia a 13 soldados. Vamos a ver. No dan para un partido de fútbol. 13 soldados son 11, un equipo titular y 2 suplentes. Yo veo una plantilla corta. Si hay varias eliminatorias... Es muy difícil imaginar un enfrentamiento militar sobre el terreno en Groenlandia. Yo siempre pienso en soldados sobre hielo, como patinaje artístico con disparos. Y sonaría así. Aunque sea elegante, estos juegos nunca terminan bien. Pues no, nunca acaban bien, desde luego. Y Europa, mientras tanto, pues está entre el apaciguamiento y esa manera de aparentar que defenderemos aquella isla con nuestras fuerzas, con 13 soldados, como Alemania. Es lo que hoy nos han contado, entre otras cosas, los redactores de las noticias del Mundo Today. Dinamarca le entrega a Donald Trump un cubo de agua con cubitos y le dice que es Groenlandia. Hay que meterla en la nevera. Ahora está derretida por el viaje, pero en cuanto se enfríe volverá a su tamaño habitual. Ya ha explicado la primera ministra Mette Frederiksen al presidente estadounidense. Margarita Robles pide a los países europeos que han enviado militares a Groenlandia que avisen si les hace falta una cabra. Los madrileños asumen que la próxima película de Woody Allen que tendrán que financiar será un biopic de Julio Iglesias. De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha empezado a construir sobre terreno público un auditorio para albergar Hey, el nuevo musical del cantante. Confirman que el juicio al novio de Ayuso comenzará cuando ya sea su ex y se lleven fatal. En fin, cabe confiar siempre en la democracia para que todos acabemos despertando de esta pesadilla distópica que estamos viviendo. Y es lo que hoy planteaba ingeniosamente el autor de la primera de nuestras greguerías. Bueno, empezamos las greguerías con esta reflexión paradójica que hace René Jiménez. Si Estados Unidos viera lo que Estados Unidos está haciendo en Estados Unidos, invadiría Estados Unidos. Dicen que a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Ojo a este vaticinio que hace Beat January. Chicos, al paso que vamos este año va a haber mundial, pero no de fútbol. Vamos con Eneas, que tiene una ilusión que no acaba de cumplirse. Tantas personas en el mundo y ninguna puede hacerme una transferencia por error. Bueno, pues es muy difícil, pero nunca hay que perder la esperanza, ¿eh? Y si no, que se lo digan a los jugadores y a los aficionados del Albacete. Hay un gol que se marcó hace unas 20 horas y que todavía resuena, y no solo en Albacete. ¡Betancor remata! ¡Gol, gol, 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 Betancor, que ayer se convirtió en una especie de héroe, y él nos contaba después en el larguero cómo estuvo a punto de dejarlo todo hace unos cuantos años. Sí, la verdad es que hace 9 años quise dejar el fútbol, no tenía la cabeza bien amueblada. Quise dejarlo, lo dejé por 6 meses, me puse a trabajar, a entrenar en mi barrio
con mis amigos. ¿En qué trabajaste? ¿En qué trabajaste ese tiempo? En electricista. Yo creo que me puse a trabajar solo para limpiar la cabeza. Ya. Y mi padre me dijo electricista, digo, pues electricista. No tenía la cabeza bien puesta, como te decía, y después de ahí ya la limpié. Mucha ayuda de mi familia, de todos, de mi psicóloga, de mucha gente, ¿no? Y gracias a días como el de hoy, pues se ve recompensado. Fíjate, lo que te hubieras perdido, si no hubieras vuelto al fútbol. La verdad es que sí. Pues sí, se hubiera perdido este alegrón para él y para toda su afición, que ha celebrado después en Albacete hasta bien entrada la madrugada. Unas horas después, mientras ellos vivían en el cielo, pues estábamos pendientes de astronautas que caían del cielo desde la estación espacial. Splashdown of Crew 11. Yo creo que sale ya el primer astronauta. Ha salido ya el primer astronauta, ahí está. Le ayudan a ponerse de pie. Ha salido deslizándose por esa rampa, sonriente. Bueno, pues primer astronauta que ha conseguido salir y le sientan inmediatamente. Sí. Y después salieron los otros. Oye, un respiro en un momento cargado de incertidumbres. Pongo mi confianza en ti. Tú no me dejarás, nunca me traicionarás. Muchas veces hablamos de la confianza en la política, de la confianza en la justicia. Bueno, hoy hemos conocido una sentencia demoledora contra España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a nuestro país por no haber investigado de forma correcta, de forma efectiva, el caso de una doble agresión sexual que sufrieron dos jóvenes en 2016 tras haber sido drogadas, lo que se llama ahora sumisión química. Y también por la destrucción sistemática de pruebas cruciales bajo custodia policial que se produjo a lo largo del proceso. Hemos hablado en La Ventana con Braulio García Jaén, compañero del País, que ha investigado este tema. Pues pasó que esa primera fase inicial de la investigación policial que condujo la inspectora jefa de la Unidad de Familia y Mujer, que se llama María Mayén, una investigación ejemplar, fue rápida, fue efectiva, consiguió la detención de los sospechosos. A partir de que toma las riendas una jueza que se llama Inés Ualde Jubera, esa instrucción descarrila estrepitosamente, empiezan a desaparecer las pruebas. ¿Desaparecer? Sí, y en particular desaparece la carpeta que contenía el informe de uno de los sospechosos que resultó ser cuñado de un policía nacional de Pamplona que se llama Borja Vázquez Fernández, que estuvo en la investigación sin advertir a sus superiores que era cuñado del detenido. Todo muy turbio, manipulación de pruebas por parte de algunos policías y después la jueza contribuyó también a esa manipulación, le hemos preguntado. Aquí hay una manipulación y destrucción sistemática de pruebas. Está demostrado que la policía participó de esa destrucción y de esa manipulación. Si la jueza estaba en connivencia o no, no lo sé. No está demostrado y no aparece constatado. Ahora bien, la jueza llegó a culpar de una de las pérdidas de las pruebas a la única policía que hizo bien su trabajo, que es María Mayén. Desde luego las víctimas han recibido esta sentencia con un cierto alivio y claro, ahora cualquiera se plantearía que lo lógico sería reabrir aquel caso con manipulación de pruebas años después, pero es muy difícil, por no decir imposible, nos ha dicho Braulio. Las posibilidades de reabrir el caso respecto de la agresión son mínimas porque han destruido todas las pruebas que podían llevar a juicio los hechos. Incluso las propias víctimas, una de ellas con la que he hablado y mantengo el contacto, y el abogado se dicen, sería muy injusto ir a un juicio en el que nos han robado todas las pruebas. Pues la verdad es que resulta increíble. Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Muchas veces hemos hablado del lado oscuro de las redes sociales. Hoy Javier Ruiz, nuestro compañero, nos ha contado la existencia de miles de cuentas en Instagram creadas con inteligencia artificial que muestran imágenes de mujeres insinuantes, pero además apoyadas con mensajes que las presentan como sumisas y obsesionadas con el sexo, con desconocidos. Mensajes obscenos como estos. Buscando por el retiro a un tío bien macho de Vox que quiera bajar a comérmelo. Acabo de darle en Malasaña una mamada a 4
a varios de Tinder. O este otro, en el que además, fíjate que parece disfrutar con una situación de acoso sexual. Un viejo se me ha arrimado en el metro de Callao y me ha puesto tan a mil que la tengo como una babosa. Y este discurso no es solamente sexual, es un discurso que va más allá, es más peligroso. Todas tienen un discurso sexual muy parecido, sexual y político, como os decía antes, en el que claramente todo el rato te están hablando de me gustan los de Vox, me gustan los machos, me gustan los tíos de verdad. Le he preguntado a Cecilia Bisotto, es socióloga, es sexóloga y es portavoz de Joy Club España. Ella habla de un arma política para colocar una idea de mujer. Estos perfiles son un arma política al servicio de ciertos ideales políticos que sirve para construir una idea de lo que es una mujer deseable. Una mujer que se somete, cuyo objetivo único es generar placer, que disfruta de acostarse con hombres mayores encima. A los hombres, especialmente a los chicos jóvenes, que es a quien está dirigido este contenido, les genera el falso ideal de que esa mujer existe y que está allá afuera por las calles de Madrid buscando hombres a los que satisfacer. Pues solamente cabe recordar que Instagram es la vía utilizada por la mitad de los jóvenes y de los adolescentes españoles para informarse. Y vamos con algunas historias de niños. Hoy ha estado un amigo más de Luis Alegre, José Antonio Nieto, un actor que ahora ensaya La Pasión Infinita, una obra que le lleva a recorrer la vida de un joven que quiere ser actor, como él lo quiso ser cuando era muy joven. Bueno, José Antonio es Pepón Nieto y nos ha contado por qué escogió ese nombre artístico y por qué su padre intentó que no se dedicase a ser actor. Me llamo Pepón porque tuve una adolescencia muy mala. Yo era un niño canijillo con la cabeza grande, parecía un chupachú, y un amigo mío de toda la vida, Manolo Pérez, al que saludo desde aquí, pues empezó a llamarme Pepón. Cuando yo le dije que quería ser actor, mi padre de repente, claro, un tío de pueblo, pues que es una profesión que no tenía absolutamente nada que ver con nosotros, ni con nuestro entorno. Entonces mi padre me dijo, pero tú ¿cómo vas a ser actor con lo gordo y lo feo que eres? Entonces, claro, él, dicho así, parece que es un poco un maltrato, ¿no? Joder, ¿por qué me dice esto? Pero luego yo me di cuenta que es que el hombre estaba tratando de protegerme y estaba tratando que no me pegara un ostión. Se intenta proteger a los niños, a veces se hace con mejor tino o con peor tino. La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad. Y hoy sobre educación hemos hablado sobre Josefina Aldecoa con una mujer que nos ha presentado Elvira Lindo. Ella se llama Esther Blasco y trabajó 30 años con ella en el famosísimo Colegio Estudio, que revolucionó la enseñanza todavía en el franquismo. Ella tenía muy claro lo que quería. Su proyecto era muy sencillo: el cuidado de los niños y de las niñas por encima de todo y el espíritu crítico, que eso fue fundamental para esa época y más, no digamos ahora. Y sus principios no eran como discutibles. Es más, si había algo que había que discutir, al final te llevaba a su campo, pero por la razón, no por la imposición, que eso es importante. Y realmente era una situación privilegiada dentro del sistema español. Pues lo era, desde luego. Hemos escuchado a Esther y hemos también podido escuchar a la propia Josefina Aldecoa, que hace muchísimos años, en Hoy por Hoy, le decía esto sobre la educación a Iñaki Gabilondo. Lo que a mí me preocupa es la cantidad de preocupación que tienen los padres respecto de los niños. Yo suelo decirles que no se preocupen, que se ocupen. Lo importante es amor al niño. Y en ese amor va incluido, aparte de todos los cuidados, procurar por todos los medios lograr un equilibrio para que sea feliz. En los derechos del niño, el primero es el derecho a ser feliz. Tener a su alrededor un mundo tranquilo, familiar, equilibrado, lleno de afecto, de comprensión, con grandes dosis de libertad personal controlada. Pero el niño tiene derecho a crecer y desarrollarse de acuerdo con sus leyes interiores. Y eso no se hace muchas veces. Ayer vivimos una tarde de fútbol, hoy la volveremos a vivir. Ayer fue una victoria histórica para el Albacete frente al Real Madrid. Y entre el fútbol y la historia... Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. Pues entre el fútbol y la historia está la historia de dos jugadores del Racing, Sergio Manzanero y Aitor Aguirre,
que decidieron protestar por los últimos fusilamientos del franquismo, poniéndose improvisados brazaletes negros en un partido de Liga frente al Elche. Fue tan solo unos días después de los fusilamientos. Sergio Manzanera nos lo ha contado en La Ventana. Bueno, nosotros habíamos estado oyendo Radio Pirenaica, compartíamos la misma habitación y después de oír todo el relato de lo que había pasado, pues la verdad es que se ponían los pelos de punta, ¿no? Y decidimos que teníamos que hacer algo para recuperar la democracia. Y se pusieron aquellos brazaletes negros. En el descanso les dijeron que se tenían que quitar esos brazaletes improvisados con un par de cordones, pero al acabar el partido los llevaron ante la policía y más tarde ante el juez. Entramos en comisaría, nos preguntaron que por qué lo habíamos hecho y decían, hombre, nosotros entendemos que Aitor Aguirre, que es vasco y tal, lo haya hecho, pero tú qué tienes que ver con esto y tal. Dijimos una excusa que no se la creía nadie, claro. Y por la tarde tuvimos que ir a declarar a los juzgados donde estaban los furgones de los grises para llevarnos a la cárcel porque nos pedían 5 años y un día por desórdenes públicos. Vamos, que se la jugaron, pero tuvieron la suerte de dar con un juez que encontró un resquicio para dejarlos en libertad porque no habían sido detenidos oficialmente y no cabía ponerlos a disposición judicial. Bueno, este hombre ahora tiene 75 años y no ha perdido la pasión futbolera y claro, le hemos preguntado por el partido que en poco más de una hora enfrentará a su equipo al Racing contra el Barça y él tiene la esperanza de pasar. Sí, perfectamente. A la vista de cómo se está comportando la Copa, el Racing está en un buen momento. Sí. El Barcelona también. Lo normal sería que gane el Barcelona, pero la gracia que tiene la Copa y la emoción es precisamente esa. Como se vio ayer con el Madrid y se vio con otros equipos. Vamos. Muy bien. Bueno, muy bien, como dices tú, muy bien. O muy mal, porque aquí la procesión va por barrios. Pues es lo que tiene el fútbol y el deporte en general. Para unos bien porque ganan, claro. Para otros mal porque pierden, claro. Pero no deja de ser solo un juego. O sea, que a disfrutarlo todo, que pase lo que tenga que pasar. Y mañana más. Un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.